que lo estamos tratando menos al aire, no lo sé por qué, pero que tiene que ver con esta, decía recién, veía un informe de la UBA que hablaba de que la próxima epidemia en el 2030 va a ser la epidemia de salud mental. Y se habla 2030, es mañana, digamos, Sí. ¿no? No es que están hablando dentro de 100 años. Por supuesto se pone en discusión a veces cuando hay temas más mediáticos o espantosos, como en este caso la mujer de Villa Crespo, la mamá que mató al marido, a los 2 hijos y después se suicidó, y uno escucha en los medios que se habla, ¿no? Si estaba medicada, si no estaba medicada, si era paciente psiquiátrica, si no, y se vuelve a discutir la ley de salud mental, y se habla con mucha liviandad a veces, ¿no? De hecho, esta semana hemos hablado mucho de la salud mental del presidente de la Nación, en función del libro de González, que se llama, ¿cómo era? Bueno, no sé. La Fuerza del Cielo. La Fuerza del Cielo, la primera presidencia mesiánica. Pero no termina, o sea, no entiendo por qué le tenemos miedo o es pudor. un tema un poco incómodo, ¿no? Sí, incomoda. Sin embargo, a partir de lo que pasó, se generó como mucho miedo diciendo, che, ¿puedo estar con alguien que puede llegar a generar una cosa así? Por supuesto, nos excede el tema, les pedimos a todos que paren 2 minutos y escuchen, porque no hay nada mejor, sobre todo para los miedos, que saber, ¿no? No digo que se van a disipar, pero por lo menos uno los puede transitar de otra manera, y sobre todo comunicarle a los chicos, que tienen tan a mano tanto caudal de información y terminan muy, muy angustiados. Está con nosotros Leila Carral, es médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, especialista en patología grave y refractaria, docente en asignatura de psiquiatría y salud mental de la UBA y psiquiatra en FLENI, la matrícula, y está muy bien esto, ¿no? Creo que quedó de la vieja ley de medios, pero la matrícula, pues si no se sienta gente a opinar, 180632. Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. Bueno, escucharte un poco hablar, creo que hay muchos temas, ¿no?, que van en torno a la salud mental, es un tema gigante. Me alegra también que estemos hablando de esto. Hoy justamente hablaba con algunos colegas de que a veces por ahí la manera en la que se llega a la salud mental es de estas formas por ahí, ¿no? Como han resonado hace poco esta noticia trágica. Casos, claro. A través de esto, pero también me parece oportuno para que se hable respecto a la salud mental. Creo que hay mucho estigma, a pesar de que se ha hablado mucho en este último tiempo también, y por suerte también en la gente más joven se ha aceptado mucho más, creo que sigue siendo difícil para cualquier persona acceder también a la salud mental. También creo que es importante esto que decías, ¿no? Hay tanto que se escucha en los medios, en Instagram, por ahí a veces es un comentario de algún familiar, algún conocido, o alguien que dice, alguien que opina, y quizás es importante empezar a desmitificar un poco estas cosas como para que acceder a la salud mental no sea un tabú y algo de lo que ya no se debería hablar, como para empezar a acceder un poco a lo que es la psiquiatría y todas las terapias que involucran a la salud mental. Leila, a ver, ayúdame para ver por dónde arrancar. Hay como una, no sé, digamos, cuánto tiene de cierto, pero como una percepción de que crecieron los casos y la problemática vinculada a la salud mental post pandemia. Es muy real. Yo creo que también creció mucho el acceso, por suerte, a la salud mental. En este aspecto, la pandemia creo que para todos, incluso si no hemos llegado a acceder a algún dispositivo o algún tipo de terapia dentro de lo que involucra la salud mental durante la pandemia, seguramente hemos tenido algún amigo, algún vecino, algún familiar que le ha tocado consultar. Yo personalmente lo he visto también, y es muy frecuente que se escuche en el consultorio a partir de la pandemia y te empiezan a contar un relato. Pero la pandemia lo genera o lo desencadena, digamos, o vos ya lo traes y lo que te dispara es la pandemia, o la pandemia lo generó. El encierro, la falta, no sé, de comunicación con otros, la falta de contacto. Yo creo que se dan ambos casos. Yo creo que por un lado hay como una vulnerabilidad de ciertas personas frente a situaciones tan graves que se dieron en la pandemia, este aislamiento, ¿no? Que nadie te prepara para vivir esta situación. Uno, con sus herramientas que viene generando a lo largo de su vida, nos tocó enfrentar y lo hemos hecho de distintas maneras. Y por otro lado,
justo poniendo hincapié a lo que decías al principio, ¿no? En la gente más joven que le tocó vivir también este aislamiento durante muchos meses, mucha incertidumbre, mucha sobreinformación. Creo que también es algo que les deja una marca. Veremos si es algo útil o es algo que los perjudique para el desarrollo de patologías dentro de la psiquiatría. Que todavía no se ve, digamos, el daño o el alcance. Quería preguntarte, no quiero entrar en detalles de esta familia de Villa Crespo, pero escucho mucho a mis hijas, están todo el tiempo, ¿no?, como hablando del tema. Y yo pensaba si tiene que ver, ayúdame, si no, digo, también para un montón de papás que están ayudando del otro lado, que están escuchando del otro lado. Digo, como la peor fantasía que la persona que te tenga que cuidar te mate, ¿viste? Y entonces yo escucho a mis hijas y a mí como hablando mucho de este tema, pero no necesariamente por lo que pasó y tal vez por la cercanía, porque es una familia de un colegio cercano, pero al margen del hecho puntual, digo, esto, ¿no? ¿Vos dónde te refugias? Sos chico, en tu mamá, en tu papá. Y esta idea de una madre asesinando a 2 hijos. ¿Qué le decís a los chicos? ¿No pasa? ¿Es excepcional? Puntualmente este caso, bueno, no conozco puntualmente la historia, obviamente, ¿no?, de esta mamá y toda la situación que desencadenó en esto, pero sí creo que es importante que empecemos a tener alarmas, ¿no? A veces es muy difícil registrar qué está pasando o estos miedos, a veces se transmiten en forma de ansiedad o en forma más de una depresión. En los niños puntualmente y en los adolescentes es un poco difícil porque parte también de sus conductas adolescentes es retraerse también. Pero creo que es importante que estemos atentos a los que nos van esbozando, por lo menos. Quizás ellos no tienen bien la certeza de qué les está pasando, qué temores tienen, pero si en algún momento nos llegan a transmitir algo, tanto como papás y sobre todo el grupo del colegio, ¿no? Los adolescentes sobre todo son un grupo etario que se refugian mucho en lo grupal. Entonces, también en el entorno de ellos, a nivel del colegio, a nivel de los amigos, creo que es importante escucharlos cuando nos dicen algo y no minimizarlo simplemente porque están en una edad puntual en donde quizás estas cosas pueden pasar. No, es importante escucharlo y darle el espacio. Eso también genera mucha validación desde que somos chicos, ¿no? Pero sí, es algo infrecuente esto que pasó. También. Pero hablarlo, puedo decir, los chicos tienen acceso a esta información, está en todos lados. Esta historia les llega por TikTok. Prefiero contársela yo como mamá, que por ahí ellos la exageren o no sé, le pongan elementos que no son o que no se sabe. Creo que está bueno poder hablarlo también en la familia, ¿no? Porque van a escuchar esta noticia, se van a escuchar un montón de cosas y va a traer muchos miedos, como lo que decías recién. Y creo que es importante también para los papás y a nivel familiar, quien componga la familia, por ahí poder sentarse un poco a despejar algunos miedos. O sea, ni siquiera estoy hablando de tener herramientas de la psiquiatría, simplemente la escucha y la contención frente a eso y frente a las dudas que nos puedan traer los chicos. Leila, perdón. No, perdón, Nati. ¿Las nuevas generaciones son más propensas a hablar de esto? Yo siento que hablan con más naturalidad de, por ejemplo, tuve un ataque de pánico o algún trastorno así. Por ahí mi generación era, no sé, por ahí llamabas a Laura y decías, no, me duele la panza. No decías ni loco que habías tenido alguna crisis o angustia o ataque de pánico. Yo siento que se habla mucho más, pero no se tienen las herramientas para saber qué hacer. Entonces pasa que por ahí se identifica, por ahí le pueden poner un nombre, esto es un ataque de pánico lo que tengo, o tengo muchos dolores de cabeza frecuentes, algo me puede estar pasando, y quizás la típica es que se acercan a los médicos, hacen 1500 estudios, no tienen nada, entonces ahí recién cuando uno accede quizás a la parte de salud mental. Pero sí, yo creo que tienen la información, pero es como demasiada información y que hay que ayudarlos a organizar. Me parece que ese es el rol también de la familia en todo esto, en ayudarlos a, si tienen dudas, empezar a elaborar también las preguntas respecto a eso, porque a veces no tengo ni siquiera la pregunta para hacer correcta y quizás hay que empezar a ordenar un poco la información masiva que ellos pueden acceder. Me parece que está bueno que accedan a esta información, pero a veces es una sobreinformación y que quizás puede traer más miedos, alarmas, que realmente una ayuda. ¿Y cómo son los pasos a seguir? Digo, vos ves esas señales que recién mencionabas y decís, pido ayuda.
¿Qué hace un padre, por ejemplo, si ve que hay algo en la casa con un hijo que está necesitando ayuda? Yo creo que ahí el primer paso es la contención seguro. Eso ya desde la casa lo podemos hacer. No subestimar lo que le está pasando. Exactamente. Realmente analizar si hay un riesgo, en qué situación está cada paciente y qué le está pasando, bueno, será una materia quizás del especialista y del profesional, pero me parece que el primer paso es la contención. No minimicemos, escuchemos, que es lo más importante. Y Leila es Leila Carral, psiquiatra de la UBA y especialista en patologías graves y refractarias. ¿Quién de todos en la sociedad, si hay manera de saberlo, está o estamos más rotos, ¿no? Digo, por grupo etario, por clase social. ¿Sabemos un poco eso o es totalmente transversal y de los chicos a los más grandes tienen patologías propias? No, es un poco más transversal. Yo creo que puede haber distintos... Esto es más, digamos, lo más estructural que nosotros tenemos, ¿no? Podemos clasificarlos por grupo etario y poder decir, por ejemplo, los adultos mayores son más propensos a las depresiones, los que están en adultos en edad media también depresión, mucha ansiedad, también el burnout por lo laboral, los niños... Podríamos clasificarlos por grupo etario, pero creo que indudablemente es algo que nos atraviesa a todos, independientemente de la edad. Sí, lo que creo es que entre más joven sea alguien donde todavía está gestando mucho de sus recursos emocionales, sobre todo, y más podamos dar la ayuda, mejor va a ser su desarrollo. Creo que eso es lo más importante, que tengan llegada desde que son más jóvenes. No digo que sea imposible, ¿no?, para el paciente adulto y el paciente mayor, pero quizás ya vienen con un estuche, una carcasa, que quizás es más difícil de transformar. Bien, pero no es posible. Leila, y nosotros estamos acá comunicando, estamos en la radio, estamos preocupados. Ahí estamos viendo ahora, por ejemplo, en C5 mató al marido de sus hijos, luego se suicidó, masacre de Villa Crespo. Y están los detalles, pero no se conoce qué pasó. Entonces tratar de evitar, digo, que uno se tienta, pero tratar de evitar la especulación, porque he escuchado de todo. Y la verdad que a mí me llama la atención, como recién decíamos, y le damos la matrícula y contamos que trabaja en FLENI, que trabaja en la UBA, que es especialista en este tema. Pues yo he escuchado se sentía poseída, entonces tenía más fuerza, cómo pudo pelear con forenses, cómo pudo pelear con el hijo de 15 años. Digo, detalles de algo que no conocemos y estamos especulando todo el tiempo, pero evidentemente hay una avidez de información. Creo que lo que la opinión pública está esperando, ayúdame en esto, sí, es que alguien diga, no puede pasar, tranquilo que en tu casa no puede pasar esto, digamos, ¿no? Pero no sabemos de qué se trata. Creo que ese es el primer puntapié. No sabemos realmente de qué se trata. Yo lo he seguido desde el minuto 1, obviamente desde la televisión, desde mi casa, y de lo que escucho de los medios. Obviamente tengo una impresión muy apresurada, digamos, también de lo que puede haber pasado, en base también a mi formación, pero la realidad es que la historia concreta no la sé. Lo que sí les puedo decir es que los homicidios dentro de la salud mental y dentro de lo que esto también se le lleva a llamar como un suicidio empleado, ¿no? También son muy raros, muy raros. Y bueno, creo que es un dato, ¿no? Sí. Es un dato, sí. De hecho, nosotros lidiamos mucho más con el suicidio que con el homicidio. O sea, es más peligroso y quizás me apresuro en decir esto, pero corre más riesgo la vida del paciente por su patología no tratada o descompensada que realmente un homicidio, ¿no? Como ocurrió en este caso. La verdad que es raro esto que pasó. Y respecto a este tema también creo que hay muchas cosas que se pudieron haber hecho antes. También se hablaba en algún momento, ¿no?, de la contención familiar que se hizo en torno también a esta mamá. Y voy a quizás a hacer un poquito de puntapié en el tema de la familia. Nosotros necesitamos muchísimo de una red que le llamamos, ¿no?, para nuestros pacientes. Solito el paciente a veces no puede y necesitamos de esa contención alrededor. Yo creo que la familia intentó hacer a su manera una contención que obviamente... A su manera, sin profesionales, digamos. Exacto. Es por lo que estuve escuchando, ¿no? No me voy a apresurar tampoco en eso, pero creo que pudimos llegar mucho más antes y algunas alarmas se habían dado. La salud mental también tendría que haber llegado, justo que hablábamos también del tema de la salud mental. A veces se carece incluso de dispositivos de que tengamos una ambulancia con un psiquiatra que te vaya a evaluar a domicilio, incluso a veces carecemos de eso.
pero yo creo que tiene que ver un poco con estas falencias que no se pudieron implementar de la mejor manera como para lograr ese alcance a estos pacientes. Un día te vamos a invitar, quiero hablar de la ley de salud mental, porque lo escuchaba en estos días, sobre todo los familiares de los pacientes, es que los dejan a ellos muy vulnerables y para evitar internación, eso no me sale la palabra, manicomización. Eso. Los dejan en la casa y bueno, y la familia es la que tiene que lidiar sin tener, como decías vos, las herramientas. Entonces la ley es tiene como un objetivo muy noble, pero que al no tener los recursos, la verdad que no termina sirviendo. Y leía una nota del hermano del asesino del policía en Alcorta y San Martín de Tours, ¿se acuerdan? Sí. Donde decía, bueno, se podían haber prevenido 2 muertes, porque mató al policía el agresor, y él se suicidó, pero dice, nadie intervino en ese momento. Esto que decís vos, las alertas, ¿no? ¿Y qué pasa con las familias que tienen que lidiar con alguien que no tienen dónde internar, no le dan pelota a los médicos, tratan de que se queden en sus casas y bueno, y después no tienen cómo contenerlos, como decís vos, como un profesional. Leila, te agradecemos un montón. Queremos que vuelvas en algún momento a esto. No estamos Guido me encantó, tenía ganas de abrazarlo. Dijo, ¿quién está más roto? O estamos más rotos, dijo. Porque estamos todos como pasados, ¿no? Ansiosos, yo sin dormir. Vengo contando hace una semana, ¿no? Que vengo sin dormir, angustiados, tratando de dar respuesta a cosas que no las tenemos. Yo creo que le contaba a Nata antes de entrar al aire, que por ahí uno cuando tenía miedo era chico, los monstruos, entonces aparecía tu mamá o tu papá con una linterna y te mostraba que había monstruos abajo de la cama. Pero ahora, ¿qué le decís a los chicos? ¿No está sucediendo todo lo que está sucediendo? Sí, yo creo que hay que hablar de esto, es muy importante hablar de esto. Quizás no es la mejor vía de entrada a la salud mental, lo entiendo, pero es necesario también hablarlo, despejar los miedos, acompañar a nuestros pacientes, sean nuestros hijos, yo digo pacientes no porque son mis pacientes, pero en el entorno familiar, si son nuestros hermanos, padres, madres, hijos, quien sea, poder escucharlos. Leila Carral, médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, gracias por acompañarnos a en ustedes, esta tarde. muchas gracias por invitarme. Gracias. Hey, vos.